el ponente encargado de la conferencia inaugural. Y es un verdadero placer presentar a un gran amigo, que es el profesor Juan Carlos Domínguez Nafría. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad San Pablo CEU, de la que fue secretario general de los años 2000 a 2007 y también fue rector entre los años 2011 y 2015 y de la que actualmente es rector honorario. Es también teniente coronel del Cuerpo Militar de Intervención en la Reserva y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Entre las distinciones que le adornan, voy a citar que está en posesión de la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil, la encomienda con placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil o las cruces al Mérito Militar y al Mérito Naval. Está aquí porque es uno de los mayores especialistas en la historia militar española y, en mi modesta opinión, el máximo conocedor, el máximo especialista de la historia de la administración militar en España. Voy a citar algunas de sus publicaciones más importantes. El Real y Supremo Consejo de Guerra en los siglos XVI a XVIII. Otra publicación sobre la jurisdicción militar en España hasta la Constitución de 1978. También publicó un magnífico trabajo titulado Ejércitos permanentes y milicias nacionales en la Constitución de Cádiz. También publicó en una obra colectiva que obtuvo el Premio Nacional de Historia un capítulo titulado El Rey como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas en la Monarquía Parlamentaria. En fin, otro trabajo sobre guerra y sociedad en la monarquía hispánica, política, estrategia y cultura en la Europa moderna en los siglos XVI a XVIII. En definitiva, es, como digo, una persona que es especialista en la historia de la administración y que en esta ocasión nos va a hablar de la nobleza y el arma de caballería con Felipe V. Muchas gracias, cuando quieras. Muchísimas gracias, querido compañero, amigo entrañable de tantos años. La verdad es que sabes que paso mal rato con estas cosas y ahora me resulta difícil reaccionar y dar alguna respuesta a tanta amabilidad y a tanta hospitalidad por parte de la Asociación Hidalgos de España, en la que siempre me he encontrado como en mi propia casa. No es la primera vez que intervengo en sus actividades, por las que le felicito. Y bueno, pues me encuentro, como me encuentro entre amigos, pero si empiezan a decir estas cosas de uno, que pueden ser más o menos ciertas, pues no sé muy bien cómo reaccionar. Antes decía mi no menos entrañable compañero y amigo de tantos años, el profesor Barrios, algo sobre el interés que despierta la Edad Media, o más bien la Edad Contemporánea. Y es verdad, reflexionando creo que tiene razón, pero trabajando en estas materias, en este contenido de esta conferencia, de esta charla y de este artículo que se publicará, Dios mediante, el año que viene, sí me he dado cuenta de algo y quiero compartir esa reflexión. Es casi una improvisación. Al trabajar en temas de caballería, historia militar, historia nobiliaria, últimamente lo que me encuentro no es tanto con la valoración de los ideales como de los intereses e ideales. Y me ha sorprendido que prevalecen, no me ha sorprendido en realidad, me ha llamado la atención, prevalecen en todos los estudios más los intereses que los ideales. ¿Es que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el ámbito militar, en el ámbito nobiliario, han pesado más los intereses que los ideales? No lo creo. De verdad que no lo creo.
pero sí cuesta encontrar una bibliografía reciente, contemporánea, que hable de estas cuestiones. Todos son intereses, intereses e intereses. Y creo que no es exactamente así, que nos perdemos una muy buena parte del enfoque de las materias. Bueno, desde esta perspectiva les ruego que tengan la paciencia de soportarme una conferencia que está escrita y que voy a leer con algunos comentarios, espero que los menos posibles, para que no se haga la charla muy tediosa. En cualquier caso, vuelvo a agradecer un elogio como el que me has hecho, no es el primero, y siempre me da bastante vergüenza. El objeto inicial de esta investigación fue averiguar cómo la caballería recuperó en el siglo XVIII una gran parte del protagonismo militar perdido en los 2 siglos anteriores. No obstante, aprovechando esta amabilísima invitación de hidalgos de España, al ya 17º Seminario Anual de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía sobre Nobleza y Caballería en Europa, que dirigen tan sabia como hábilmente los profesores Barrios y Alvarado, me planteé una segunda cuestión relacionada con lo anterior, consistente en valorar la medida en que la nobleza se vinculó a la milicia en el siglo XVIII a través del arma que más la ha caracterizado, que obviamente es la caballería. Desde la antigüedad, los soldados a caballo no solían constituir el grueso de los ejércitos, aunque siempre fueron una fuerza necesaria e incluso determinante, gracias a la rapidez de sus movimientos tácticos. Entre los macedonios, la proporción entre caballería e infantería era de 1 a 5, 1 de caballería por 5 de infantería, o algo más probablemente, proporción que fue inferior en los ejércitos romanos, para aumentar posteriormente entre los pueblos bárbaros. En cualquier caso, ninguno de estos ejércitos prescindió jamás de la caballería. Durante la Edad Media, a partir del siglo XI, la nobleza se identificó con el caballo como arma de guerra debido a su fortaleza, velocidad, capacidad de trabajo y hasta por su belleza, metáforas todas ellas de valores caballerescos que inundaron la literatura de los siglos posteriores. Este fenómeno enlaza también con la consolidación del orden estamental, debido a que el coste excesivo de esta modalidad bélica hizo que la caballería quedara en manos de la nobleza por ser sus individuos los únicos con capacidad económica para mantener caballo y armas, lo que consolidó el estamento de los velatores como el más honrado y poderoso, según dicen las partidas. Todo ello en el marco de unas monarquías medievales incapaces de sostener ejércitos numerosos de forma permanente. Suele señalarse como fecha de comienzo de este periodo de absoluto dominio de la caballería nobiliaria sobre los campos de batalla, según afirma el profesor Alvarado, el año 1080, en el que está datado el tapiz de Bayeux, que representa por primera vez una carga de caballería con estribos y lanza horizontal, comenzando su ocaso al convertirse el guerrero montado a caballo en blanco fácil de arqueros y ballesteros, tal y como sucedió en la batalla de Crécy de 1346, en la de Azincourt de 1415 y también, ¿por qué no?, en la de Aljubarrota de 1385. Es cierto que años más tarde, en la batalla de Castillón de 1453, los franceses vencieron a los ingleses. Bueno, y vencieron en la guerra de los 100 años. Lo que pasa es que los ingleses suelen tener bastante mejor comunicación y marketing, y parece que la guerra de los 100 años la ganaron ellos. Pues no, la ganaron los franceses, y la ganaron precisamente en esta batalla. Pero no fue con espadas ni lanzas empuñadas por los gendarmes franceses, caballería pesada, nobiliaria, sino con el fuego de su incipiente artillería. Y es que realmente, gracias a las anticaballerescas armas de fuego, la infantería comenzó entonces a adquirir ventaja decisiva sobre la caballería, algo que determinó el comienzo de una nueva etapa de la historia militar y de la historia política de Europa, cuyo inicio suele datarse con la batalla de Ceriñola del año 1503, en la que el gran capitán pudo disponer de unos 1000 arcabuceros. Sin embargo, es importante hacer algunas precisiones a este respecto, pues una cosa fue la pérdida del poder militar de la nobleza como estamento en los siglos XVI y XVII, otra distinta fue el papel militar que desempeñaron los nobles durante el reinado de la Casa de Austria,
Y una tercera cuestión es la del valor táctico de la caballería en aquellos ejércitos liderados por la mítica infantería española. Son tres cosas distintas que me encuentro que se mezclan a veces tal vez demasiado y hace que se pierdan las referencias. A este último respecto, debo decir que es cierto que la caballería perdió protagonismo militar en los siglos XVI y XVII, pero no lo es que prácticamente desapareciese de los planteamientos bélicos de ningún ejército, como parece en algunos autores. Triunfo de la caballería, desaparición total de la... triunfo de la infantería, desaparición total de la caballería. En absoluto fue así. Tan solo se fue la caballería adaptando a una nueva realidad de la guerra moderna. Es absurdo pensar otra cosa, pues la caballería continuó siendo un instrumento valioso que proporcionaba velocidad y sorpresa en determinadas acciones, hostigando al enemigo, persiguiéndole en su retirada y prestando con rapidez su ayuda en los lugares críticos durante el combate. De hecho, en la Guerra de Sucesión castellana, entre Isabel la Católica, Juana la Ventrareja, Castilla y Portugal, la proporción de caballería y de infantería era de 1 a 3. Uno de ellos era caballería frente a 3, el 33%, ni más ni menos. En 1491, 1 a 5. Viene a representar, es el 20% de caballería, el 80% de infantería. En 1500 el gran capitán es enviado a Cefalonia, intereses venecianos, el papado. Esto no se conoce bien, pero el gran capitán se plantó allí, el gran estratega de la infantería, o se presentó allí con una proporción que no llegaba al 20%, pero casi 1 a 6. 1 de caballería por 6 de infantería. Francia pasó a mediados del siglo XV, un poco antes, 1 a 1, es decir, 50-50 entre infantería y caballería, para dejarlo en 1 a 5 a comienzo del 16 y luego ya en el 17 también a comienzos 1 a 10. Los venecianos no, les gustaba más la caballería, a pesar de navegar incluso por sus propios domicilios, por sus propias calles. 1 a 3 solían presentarse en batalla, 1 de caballería por 3 de infantería. A los protestantes les gustaba más la caballería que a los católicos, o tenían más medios. Siempre presentaron más caballos que los ejércitos católicos. Y luego me encanta esta referencia que he trabajado en los últimos meses. Hernán Cortés efectivamente se presenta solamente con 16 caballos y unos 500 infantes en Veracruz, en su primer desembarco, cuando funda la ciudad de Veracruz, pero oigan, para conquistar Tenochtitlán se presentó o disponía de 80 caballos, de 80 caballos sobre unos 1.100 hombres, lo cual es un porcentaje bastante respetable, y además esa caballería fue tremendamente valiosa. Insisto en esa idea central de lo que acabo de decir. La caballería nunca desaparece, se adapta. En cualquier caso, también es cierto que la presencia de caballería española en los Países Bajos y en Europa en general siempre fue bastante escasa, lo que se explica por las dificultades para su transporte, reclutándose por los reyes españoles entre sus súbditos alemanes, italianos o flamencos, con excepción de algunos pequeños destacamentos propiamente hispanos. Por otra parte, las llamadas Ordenanzas de Génova de 1536, que se han considerado una especie de norma fundacional de los tercios de infantería española, no dejaron de regular a la caballería que acompañaba a aquel ejército de más de 20.000 infantes y que también contaba con 1 millar de efectivos de caballería ligera, un 5% aproximadamente. En cambio, en la península, la fuerza más operativa de los monarcas españoles no fue de infantería, pues estuvo constituida desde 1493 por unas unidades de caballería conocidas como capitanías de las guardas de Castilla, que incluso subsistieron hasta finales del siglo XVII. Sobre estas compañías debe destacarse que su mando permaneció en manos de individuos de la nobleza, de la alta nobleza, y que sus integrantes, conocidos como escuderos, debían tener la condición de hidalgos, o al menos se pretendía que todos ellos fueran hidalgos. Bueno, aunque si no eran hidalgos y casaban con la hija de un escudero, pues se les permitía entrar como lanza también en estas capitanías. Así, en el alarde, uno de los últimos de enero, si no el último de enero de 1694, el alarde es la revista, pasaron revista con sus capitanes
estas compañías, y los capitanes no eran ni más ni menos que los duques de Medinasidonia, Alba, Nájera, Infantado, Camiña e Híjar, los marqueses de Leganés, Casasola, Prado, Valparaíso y Tavara, y los condes de Aguilar, Torres Vedras, Fuensalida, Gondomar, Monterrey, Altamira, Benavente, y alguien que no era título o no tenía título, pero sí pertenecía a una alta familia de la nobleza, Antonio Portocarrero, por cierto muy vinculado a las guardas de Castilla. De todas formas, debe precisarse que estas unidades de caballería no eran fuerzas militares de la nobleza como estamento, no eran tropas señoriales, sino tropas del rey en las que se integraban los nobles. Sin embargo, no deja de ser cierto que este cambio en los paradigmas bélicos de la edad moderna fue alejando a las clases nobiliarias de su inclinación por las armas y la caballería, fenómeno con respecto al que Faustino Menéndez Pidal, cita que hago en homenaje a su persona, afirmó que a finales de este siglo, del XVI, la caballería como función había quedado desguarnecida. A este respecto es casi una interpretación unánime de la historiografía la afirmación de que en el siglo XVII la nobleza eludió su compromiso histórico con la milicia al haber caído la profesión militar en el descrédito. Y a partir de ahí empiezan argumentos que llegan a la injuria o por lo menos se quedan en el improperio, incluido por parte de Domínguez Ortiz y autores consagrados. Otros incluso hablan de ineptitud militar de la nobleza. Sin embargo, no creo que se tratara de una traición, palabra que utilizan algunos, de la nobleza hacia el rey, sino de que las fuerzas militares del monarca ya no eran las mesnadas señoriales ni de las órdenes militares, sino que se trataba de unos ejércitos profesionales en los que se integraban o dejaban de integrarse los nobles en función de sus inclinaciones o de sus intereses. No obstante, también es cierto que aquellos ejércitos del siglo XVII eran bastante igualitarios, pues según las ordenanzas de 1632, los ascensos a oficial debían producirse entre quienes fueran más prácticos, valientes, buenos, honrados y de cristiano proceder, pues la calidad de su sangre por sí sola no basta para alcanzar honra y merced. No se pretendía en ningún caso que se obtuvieran empleos y responsabilidades militares, capitanías tanto de caballería como infantería, por el mero hecho de tener o poder acreditar sangre ilustre. Pero eso es una cosa, y otra es que la nobleza se hubiera alejado. Lo que pasa es que la nobleza como estamento había dejado de tener cualquier tipo de peso militar como consecuencia de la nueva guerra, de la nueva profesionalización, de la cantidad de efectivos requeridos, de la disciplina, del dinero que costaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pese a ello, aún se estaba lejos de la confusión de estados, pues también es cierto que según las mismas ordenanzas, que son las más importantes del siglo XVII y puede que de toda la Edad Moderna, según estas ordenanzas, los que tuvieran sangre ilustre podían ascender a empleos de maestre, capitán o alférez sin haber ostentado el empleo inmediato e inferior. Y también, bueno, pues se les liberaba de algunos años de servicio. Eran 8 años, me parece, los que hacían falta para ascender de alférez a capitán en guerra viva como mínimo. A ellos, para llegar incluso a maestre de campo, les bastaban, a los de sangre ilustre, 8 años de servicio en guerra viva. Además, en estos siglos XVI y XVII, para el gobierno de los ejércitos, capitanías generales, virreinatos, con mando militar efectivo, solían nombrarse a miembros de la alta nobleza. Nombres habituales en estos puestos eran los Alba, Santa Cruz, Farnesio, Espínola, Cardona, conocidos de todos, Santa Coloma y Pobar en Cataluña, Mondéjar en Granada, Medina Sidonia en Andalucía, Borja en Valencia, Vélez en Murcia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la lejanía de la nobleza, o de la alta nobleza titulada al menos, de los ejércitos en el XVII, tampoco está tan clara. Pero es que además, fuerzas militares señoriales que todavía siguieron existiendo, incluso durante el XVII, fuerzas militares señoriales llegaron a tener una destacada participación, cuando eran imprescindibles, cuando había que utilizar todo lo que hubiera, tuvieron una destacada participación en el siglo XVI y luego en el XVII también en la defensa del reino, empleando su caballería en las campañas de Navarra, Fuenterrabía, Túnez o en el Asulio de Perpiñán, de tal forma que en algunas ocasiones llegaron a aportar hasta 1.500 hombres. A este respecto, en opinión de Thomson, el ejemplo más notable de actividad militar de la alta nobleza fueron los duques de Medinasidonia, que contaban incluso con artillería y que participaron en numerosas campañas a lo largo también del siglo XVII.
La llegada al trono de Felipe V trajo consigo una transformación de los modelos militares en relación con la nobleza, al abrirse paso a otro sistema de organización de los ejércitos y de formación de sus oficiales. Unos oficiales que no dejaron por ello de ser guerreros profesionales, pero que también tuvieron que convertirse en hombres cultos, conocedores de las nuevas ciencias experimentales, muy especializados en su actividad militar y dotados de unos valores corporativos que no se alejaban apenas de los nobiliarios. Todo ello aportó a la milicia un nuevo y creciente prestigio y mayor atracción para que los individuos de la nobleza quisieran servir al rey en la profesión de las armas. Es cierto que estos nobles militares disfrutaron de privilegios, pero no lo es menos que también quedaron sujetos a un severo régimen de disciplina. Eso sí, una disciplina militar prudente y reflexiva, aplicada a quienes por tradición natural nacieron para mandar los ejércitos, en palabras de Clemente de Peñalosa. Este Clemente de Peñalosa en realidad era un clérigo, escribe un libro que se llama El honor militar, con una síntesis de los valores de la milicia a lo largo del siglo XVIII, y resulta sumamente interesante. Bueno, pues desde el clero se acepta algo que también efectivamente, una idea que no se había perdido y que está implícita incluso en las ordenanzas de 1632, y es ese valor de la superior de la nobleza para el servicio de las armas. Bien, al morir Carlos II en 1700, la situación de los ejércitos españoles era deplorable. No había fortalezas, ni castillos, ni puertos con artillería bien montada, los almacenes carecían de provisiones, faltaban las armas individuales y lo peor es que tampoco había dinero, por lo que los soldados se reclutaban con muchas dificultades y su reputación social era entonces detestable para todos, para nobles, para plebeyos y para lo que no era ni una cosa ni otra. El resultado es que los efectivos con los que inicialmente pudo contar Felipe V eran escasísimos, ya que solo disponía de 12.000 hombres en la península y menos de 20.000 entre todos sus dominios europeos. En cambio, el rey de Francia, esto es sorprendente, contaba en esos momentos con 300.000 hombres bien equipados y entrenados. E incluso durante la Guerra de Sucesión Española, que en realidad fue una guerra cuasi mundial, entre 1701 y 1714, Francia pudo llegar a levantar en armas a unos 600.000 efectivos, con un gasto medio anual del 73% de los ingresos de la corona. Con estos datos es lógico que desde España se contemplara a Luis XIV como el único monarca que podía evitar la desintegración territorial de la monarquía española que entonces estaba en almoneda en Europa. Semejante potencia militar obligó a que las fuerzas de Felipe V adoptaran el modelo de organización francés, reforma iniciada por el marqués de Weimar como gobernador de los Países Bajos, con las llamadas y conocidas ordenanzas de Flandes de 1701 y 1702, que pasaron a aplicarse con rapidez al resto de las fuerzas españolas. Conforme a dichas disposiciones, los clásicos tercios de infantería se transformaron en regimientos organizados en batallones y en compañías, en tanto que los antiguos trozos de caballería, así se conocían las unidades de caballería española desde 1635, trozos, se agruparon en regimientos, escuadrones y compañías. Al mismo tiempo se modificó su armamento al dotarse a cada jinete de caballería de línea con mosquete, pistolas y una espada larga, ancha y de doble filo, en tanto que los dragones, otro tipo de caballería, vestidos con sus casacas verdes, se armaron además con fusiles y bayonetas de doble corte. A estas unidades de dragones se las consideraba infantería montada, pues tenían la capacidad de desplazarse a caballo para combatir a pie. Por ello calzaban botas más ligeras que los soldados de caballería de línea y su armamento era el fusil que utilizaba la misma infantería. Sin embargo, más adelante los dragones llegaron a disputar a la caballería de línea incluso las mejoras en el número de unidades y efectivos, con el argumento de que habían dejado de ser una infantería montada para convertirse en caballería que también podía combatir a pie. Una temprana decisión que contribuyó a la consolidación de la caballería como cuerpo militar y a la especialización de sus individuos. Esto es característico de la España de los Borbones, la corporativización, no solamente en la administración militar, sino también en la civil, pues una norma fundamental para esa corporativización dentro de los reales ejércitos de la caballería fue esta Real Orden de 1704 a la que me refiero,
por la que se prohibió que nadie pasara a servir desde la infantería a la caballería y desde la caballería a la infantería, algo que con anterioridad había sido bastante frecuente. Las reformas orgánicas de la caballería y la creación de nuevos regimientos continuaron a lo largo de toda la Guerra de Sucesión, de forma que en 1707, año de la decisiva batalla de Almansa, la caballería española pudo contar con 46 regimientos y 17.500 efectivos en sus filas, cifras que aún llegarían a incrementarse. Las cosas habían cambiado bastante desde comienzos de siglo. Sin embargo, esta caballería llegó a ser la más importante o la más capacitada de Europa y tal vez la mejor montada. Sin embargo, estos efectivos se redujeron aproximadamente a la mitad tras la finalización del conflicto. Otro aspecto de la reforma militar emprendida a comienzos del siglo XVIII fue que la identificación de las unidades que hasta entonces solían utilizar el apellido de su mando superior, tanto en infantería como en caballería, se sustituyó por una nomenclatura toponímica, aunque los regimientos más antiguos de caballería y dragones se identificaron con los miembros de la Real Familia. Así hubo un regimiento del rey, otro de la reina, otro del príncipe de Asturias, otro de Farnesio, etcétera, etcétera. Por su parte, la jerarquía militar fue remodelada en sus empleos más altos, en los que subsistió el empleo de capitán general, pero la denominación de los demás empleos superiores se sustituyó por una nomenclatura prácticamente francesa: teniente general, mariscal de campo, brigadier, coronel, teniente coronel, etcétera, hasta llegar a capitán, que bueno, ahí ya hay una identidad hispánica. Aunque lo más importante fue que el rey se reservaba, esto es lo verdaderamente importante, se reservaba el nombramiento de todos los oficiales. Por otra parte, el reclutamiento de tropas de caballería no planteó grandes problemas por aquellos años, excepción hecha de los derivados del coste de estas unidades, y ello gracias a la inclinación de los españoles por los caballos y la posibilidad de movilizar en poco tiempo unidades que pudieran estar operativas con rapidez. Esta inclinación hacia la caballería por parte de los españoles se confirma por el hecho de que Felipe V pudo reclutar durante toda la Guerra de Sucesión en torno a 30.000 efectivos, 30.000. En todo caso, no era posible reclutar tantos efectivos de caballería si no se disponía de las monturas necesarias. Por ello, se fomentó su remonta, organizándose en 1725 una Junta de Caballería del Reino que ya había tenido algún precedente en el siglo XVII. Esta junta se relacionó de forma estrecha con las maestranzas de caballería, corporaciones nobiliarias, como saben todos ustedes, de carácter local, a cuyos individuos se les reconocieron determinados privilegios militares, tales como el uso de uniformes y el de ciertas armas, pistoletes, que para sus ejercicios, con la finalidad de despertar entre los maestrantes su afición por el servicio militar a caballo y la cría de determinadas razas. Voy un poco apretado de tiempo, pero no me resisto a leerles el texto del artículo primero de los Estatutos y Ordenanzas del Real Cuerpo de la Maestranza de la ciudad de Granada, que al parecer no es distinto al de Sevilla y también muy similar al de Ronda. Ambas, las tres, comienzan prácticamente de la misma manera. ¿Para qué se crean estas maestranzas nobleza local que ustedes conocen bastante bien? Y el último día dará una conferencia sobre ellas la profesora Abado Rey. Dice lo siguiente: para excitar la nobleza civil, en la nobleza civil, el uso de algunos militares ejercicios y que habilitada en ellos la juventud tenga un plantel, la monarquía, de cuyas resultas puede trasladar a las victoriosas tropas del rey muchos laureles, y para que los caballos andaluces, que han hecho la milicia española superior a las de todas las naciones, los caballos andaluces, la caballería andaluza, parece que es excelente, pero efectivamente también se valora la caballería española como la mejor de Europa en aquellos años, no descaezcan de la excelencia en que se construyen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las maestranzas se constituyen para despertar el interés por la caballería militar y también por la cría caballar para su destino a los regimientos de caballería. En algún momento también se pretendió que tales corporaciones adquiriesen las necesarias competencias militares al modo de las milicias de infantería. Al menos eso es lo que creo. Lo que no parece que se pudiera conseguir, supongo que por las grandes exigencias de la instrucción militar en la caballería. Otro aspecto de la reforma militar emprendida por Felipe V fue el establecimiento de una compañía de alabarderos para la protección de su persona y de la familia real. Inicialmente fueron hasta 3, que se redujeron a 1.
También creó unas guardias de corps constituidas por 3 compañías de caballería, la española, la italiana y la valona. También inicialmente hubo 2 compañías españolas, pero quedó reducida a una, que agrupaban a unos, en total, 600 hombres y cuyas capitanías recayeron en nobles de las casas más importantes. Por ejemplo, fueron capitanes de la Compañía Española durante el reinado de Felipe V, el duque de Sesa, el conde de Aguilar, el conde de Lemos, el duque de Osuna, el conde de San Esteban, el marqués de Bedmar, el duque de Huéscar o el duque de Baños. Para el ingreso en estas unidades se exigía a los oficiales pruebas más rigurosas que en los reales ejércitos y, de hecho, sus coroneles debían ser siempre de todas las guardias de corps grandes de España. Además, la graduación de sus mandos era superior a la de los regimientos del ejército regular. Así, los coroneles eran oficiales generales de los reales ejércitos, los capitanes eran coroneles, los cadetes capitanes y los guardias alféreces. Bueno, esta era la teoría. Dispongo de un memorial dirigido a Felipe V en el que alféreces dicen que no les daban ningún tipo de empleo de oficial cuando salían de la Guardia de Corps para integrarse en los reales ejércitos, en los regimientos de los reales ejércitos. Lo que no era nada beneficioso, tanto alto empleo en unidades tan reducidas, por cuanto las guardias de corps llegaron a contar, suena un poco a broma, con un capitán general, 8 tenientes generales, 5 mariscales de campo y 10 brigadieres, muchos de los cuales carecían de experiencia en unidades de caballería. Años más tarde, en 1732, añadiría una brigada de carabineros reales, también constituida como caballería de élite, la segunda en rango después de los guardias de corps, con un total de 1.200 efectivos. Además, Felipe V había creado 2 regimientos de infantería, el regimiento de la Guardia Española y de la Guardia Valona, que también exigía ciertas pruebas incluso a los propios soldados, ser cristiano viejo, limpio de sangre, no haber desempeñado sus antepasados ni oficio vil ni mecánico en su familia, y etcétera, etcétera. Bueno, y también allí se preferían a los hidalgos que a los que no lo eran. La creciente utilidad de la caballería a comienzos del siglo XVIII obedeció tanto a sus virtudes tácticas, basadas en la movilidad, velocidad y capacidad para la sorpresa, como a la pérdida de eficacia de la infantería. Es cierto que la aparición del fusil con bayoneta en la segunda mitad ya del XVII, con una cadencia de tiro más rápida y segura que los tradicionales arcabuces, hizo que los piqueros no fueran ya tan necesarios, piqueros de infantería. Sin embargo, que es el arma principal, o al menos estaría al 50% en el siglo XVII en los tercios de infantería española. Sin embargo, tampoco era posible utilizar a la infantería en grandes y compactas formaciones, pues éstas eran demasiado vulnerables a la creciente potencia del fuego que proporcionaban fusiles, granadas y artillería. Además, para aumentar la velocidad y eficacia de disparo en la infantería, esta debía alinearse en formaciones poco profundas. La de los tercios eran muy profundas. Estas eran poco profundas, como mucho 3 soldados de infantería. Con ello podían alternarse en el fuego y mantener un fuego prácticamente continuo. Pero claro, esa debilidad de las líneas, nada más que 3 o 4 al sumo, las hacía infinitamente más vulnerables a cualquier carga de caballería. Por ello, no había manera de defenderse de las cargas de caballería por la parte de las unidades del siglo XVIII, de los regimientos del siglo XVIII, si no era con tu propia caballería. Por ello, recomendaba el marqués de Santa Cruz una proporción en cualquier ejército de un soldado de caballería por 5 de infantería, proporción que, por cierto, no solía cumplirse debido a su coste, pues un soldado de caballería era 2,5 veces más caro que uno de infantería. Luego, un regimiento de caballería era 2,5 veces más caro que una infantería. No es exacto, porque los regimientos de caballería tenían aproximadamente un 30-40% menos de efectivos que los de infantería. En efecto, como puede imaginarse, el carácter de la caballería era eminentemente ofensivo, lo que queda reflejado en una orden atribuida a Federico II de Prusia que prohibía a los oficiales de su caballería, bajo pena infamante de pérdida de empleo, permitir que el enemigo atacase antes, pues debía ser su caballería la que siempre atacara primero al enemigo. Este carácter ofensivo entrañaba una gran responsabilidad para sus mandos, sobre todo si no eran del arma de caballería, pues si la decisión de intervenir en el combate se retrasaba, podía permitir la reorganización del enemigo, y si se adelantaba podía provocar un verdadero desastre entre sus fuerzas. La caballería tenía 2 funciones vitales.
Una, atacar cuando la formación enemiga empezaba a debilitarse. Eso es un momento. Otro, atacar al enemigo cuando tu propia formación, tu propio ejército se está retirando. Y ahí la misión de la caballería es morir. Morir y morir. Y hay bastantes ejemplos de la historia. El último ejemplo es el regimiento de Alcántara. Lo que hizo fue atacar constantemente para permitir que la infantería se salvara. Le llaman los de caballería el arma del sacrificio precisamente por eso. Hombre, no siempre las cosas eran tan malas. Si podían atacar de flanco, podían atacar rapidísimamente por detrás, eran armas absolutamente vitales en el siglo XVIII. Gracias, y claro, como ya no existían esas picas, porque estos piqueros que nos pinta Blázquez en las lanzas, con esas picas tan largas, hasta de 5 metros, su única misión, para lo único que servían, perdonen la exageración, era para parar cualquier carga de caballería que podía destrozar a la infantería. Al desaparecer esas picas largas y esas formaciones compactas, es cuando la caballería vuelve a recuperar función militar, pero también al mismo tiempo prestigio, y no solo eso, sino prestigio social, como vamos a ver a continuación. Gracias a esta formación se pudo crear una élite que no solo lideró ejércitos, me había saltado algo, la nobleza en los ejércitos del siglo XVIII. Inicialmente, la oficialidad de los regimientos de milicias de infantería que se reclutaron al comienzo de la guerra, conforme a una Real Cédula de 1704, se reclutaron entre las respectivas noblezas locales, regimientos de milicias mandados por la nobleza local. Y al mismo tiempo, con experiencia militar, por supuesto, y al mismo tiempo se comenzó a insertar a los jóvenes nobles como cadetes de estos regimientos, a quienes se reservaban las 10 primeras plazas en cada una de sus 12 compañías. Un regimiento de infantería debería contar con 120 cadetes, todos ellos nobles en los términos que vamos a ver a continuación. Estos cadetes se educaban en sus respectivas academias regimentales que debían constituirse, como dice esta disposición de 1704, en verdaderas escuelas de nobleza, bajo la original combinación de 4 elementos: férrea disciplina, instrucción militar, conocimientos ilustrados y conductas caballerescas. Gracias a esta formación se pudo crear una élite que no solo lideró a los ejércitos, sino también muchas de las estructuras político-administrativas más sólidas y eficaces del gobierno borbónico, a través del desempeño de las capitanías generales, los gobiernos militares, los corregimientos, además del destacado papel gubernativo de los intendentes de ejército, en tanto que ingenieros y artilleros dirigieron las grandes obras públicas y los proyectos industriales. Una preparación técnica de los oficiales españoles que, según Didier Ozanam, les permitió convertirse en el armazón más sólido, competente y eficaz, que llevó a España a realizar progresos considerables. A esto le suelo llamar la ilustración militar. En este sentido, no resulta excesivo afirmar, concluye el autor francés, que la monarquía borbónica de España fue esencialmente una monarquía militar. Tras la Guerra de Sucesión, la figura del cadete se consolidó también en los regimientos de caballería por una Real Resolución de 12 de marzo de 1722. Disposición conforme a la que solo podían acceder a esta condición de caballeros notorios los cruzados, hijos o hermanos de estos títulos, sus hijos o hermanos, los de los hidalgos que presentasen justificaciones del goce de tales, y los hijos de los capitanes y oficiales de mayor grado. Un 30% aproximadamente eran hijos de militares con empleo de capitán o superior, previniéndose igualmente que estos cadetes debían llevar el mismo uniforme que los soldados, distinguiéndose con un cordón de plata en el hombro izquierdo. Además, quedaban exentos de castigos físicos y servicios mecánicos que en realidad debían ser realizados por sus criados. Su formación puede considerarse ilustrada, pues en las academias regimentales estudiaban, entre otras muchas materias, matemáticas, religión, francés, fortificaciones, bailaban, se les enseñaba a bailar, esgrima, por supuesto, en el caso de caballería, a montar de cualquier forma, etcétera, etcétera, etcétera. Además, en cada compañía contaban con un oficial preceptor que se encargaba de la educación militar de los cadetes,
Y es que, como afirmó el marqués de Arellano, el mejor tratadista de la caballería del siglo XVIII, para ser un buen soldado de caballería no bastaba con ser impetuoso, sino que era necesario arte, enseñanza y estudio. A finales de siglo, otro oficial de caballería, el capitán José Manuel Abarca, responsable de la educación de los cadetes en el regimiento de Santiago, describe el sentido último de esta formación. En primer lugar, afirma el capitán, la milicia se había constituido como una de las más importantes, nobles y honradas profesiones del Estado, inspirada siempre por los preceptos de la religión y de la política. Es más, ningún Estado podía ser jamás ni sabio, ni rico, ni poderoso sin la educación, reiterando la necesidad de que se pusiera el mayor cuidado en la educación intelectual y moral de la nobleza. Sin duda, los cadetes debían pertenecer a la nobleza, porque el noble es un espejo donde el pueblo se mira. Para finalizar preguntándose, ¿quién es noble sin educación? ¿Quién es un noble? Vuelvo a decir que su moral no es la misma que la santa y divina que enseñó Jesucristo. En definitiva, los cadetes como futuros oficiales debían ser ilustrados y nobles, o al menos conducirse como tales. Sin embargo, no parece que las exigencias de nobleza para el acceso a la condición de cadete se cumplieran en todos los casos, pues al parecer también se admitieron hermanos de capitanes e hijos y hermanos de tenientes y subtenientes, por lo que en 1738 tuvieron que recordarse las exigencias contempladas por la resolución de 1722, al menos en caballería. Me consta que también se hizo en infantería. El problema era que la capacidad de decisión para aceptar a los cadetes no estaba centralizada, sino que pertenecía a los coroneles de los regimientos, cuyos criterios y posibilidades de resistencia a las innumerables presiones que recibían no siempre eran muy firmes. Por otra parte, pese a la abundancia de peticiones, el número de plazas vacantes, tanto en los regimientos de infantería como de caballería, fueron muy reducidos. Sin embargo, quedó reducido solamente a 2 por compañía. Sin embargo, se mantuvo el criterio de no ampliarlas para no frustrar las expectativas de ascenso y carrera militar de tantos pretendientes. A este respecto, en cierta ocasión, se quejaba el conde de Ricla, secretario de guerra de Carlos III, de la gran cantidad de recomendaciones que recibía para favorecer a algunos aspirantes al empleo de cadete, siendo pocos, dice Ricla, o ninguno entre las primeras personas de la corte y reino, generales, togados y demás sujetos de distinción, que no tengan en la carrera de las armas algún hijo, hermano o pariente. Sin duda, el servicio al rey en la milicia se había convertido en algo atractivo, pero más por el prestigio que proporcionaba que por su remuneración económica. Esta es otra constante. Se iba la nobleza al ejército para poder cobrar un sueldo. Es cierto que los sueldos habían mejorado con respecto al siglo XVII y sobre todo se pagaban con más regularidad. No obstante, tales pagas, excepción hecha de los empleos más elevados, nunca pudieron ser origen de grandes patrimonios. Es más, en los expedientes que se instruían para otorgar licencias matrimoniales se solía poner mucha atención en la fortuna aportada por la futura esposa, en tanto que se consideraba que la paga de un oficial era la justa como para permitirle mantenerse como caballero, pero nunca suficiente como para sostener con dignidad las cargas de una familia numerosa. Futuras esposas que, por cierto, debían acreditar determinadas condiciones, como era la de probar su legitimidad, la nobleza de su primer apellido, la limpieza de sangre y que sus antepasados, por línea materna, no hubieran desempeñado oficios viles ni mecánicos. Como tampoco puede olvidarse otro gran valor moral de la oficialidad española, que junto a su preparación técnica era la de su condición de soldados católicos. Así, un manual de educación religiosa que se generalizó a finales del siglo XVIII para los cadetes de todos los cuerpos, afirmaba que un militar no puede ser buen cristiano si no es buen soldado y nunca ser mejor soldado que cuando vive como buen cristiano. Por otra parte, resulta bastante complejo cuantificar la presencia de los nobles en los ejércitos del siglo XVIII, tal y como lo puso de manifiesto Andújar Castillo en varias de sus obras. No obstante, de sus documentados estudios puede obtenerse la conclusión de que el número de nobles, eso sí, del más variado origen, creció progresivamente a lo largo del siglo XVIII hasta alcanzar una media de 78,4%, pasando desde el 40 a comienzos de esta centuria al 90% en el periodo que va de 1776 a 1800.
Por lo que se refiere a la caballería, en opinión de este autor, se observan unas cifras algo superiores con respecto a la infantería, que oscilaron entre el 2 y el 6%, más de nobles que en la infantería, lo que hace que en 1800 el número de oficiales de caballería nobles o con nobleza acreditada llegara al 90%, en tanto que el 10% restante debe buscarse entre los empleos más bajos de la oficialidad. Si nos atenemos a la presencia de la nobleza titulada en la caballería de los reales ejércitos, aunque solo sea a título de ejemplo, en el Estado Militar de España correspondiente a 1768, no hay uno anterior, editado al menos, se puede comprobar cómo el inspector general de la caballería era el marqués de Villadarias, único perteneciente a la nobleza titulada entre los distintos inspectores de armas. En cuanto a los 14 regimientos de caballería de línea del rey, estaba mandado, de caballería de línea, el regimiento del rey estaba mandado por el conde de Valhermoso. El teniente coronel del regimiento de la reina era el marqués de Castelríos. El coronel del regimiento del infante, antiguo de las órdenes, era el marqués del Prado. El del regimiento de España, el duque de San Blas. El del regimiento de Santiago, el marqués de Casa Enestrosa. En tanto que el teniente coronel de esa misma unidad era el conde de Gaubert y el coronel del regimiento de la Costa de Granada, el marqués de Lluïsa. Esto no me ha sorprendido. Lo que sí me sorprendió fue lo siguiente. Además, en los 8 regimientos de dragones, en teoría e infantería montada, había dejado de serlo, para tener la misma utilidad que la propia caballería de línea. El regimiento de la Reina estaba mandado por el marqués de Villena, el de Almansa por el marqués de la Romana, el de Villaviciosa por el conde de Cifuentes. En el de Numancia, su sargento mayor, tercero en el mando del regimiento, era el conde de Albarreal, y el coronel del regimiento de Lusitania, el más laureado de la caballería, el duque de Alburquerque. La familia Alburquerque, la caballería, le viene por tradición. Igualmente, se aprecia que los cuerpos facultativos de artillería e ingenieros también fueron focos de atracción, incluso más intensos que en los regimientos de caballería en este siglo, aunque creo que no de nobleza titulada. En cuanto a las distintas condiciones nobiliarias de estos oficiales, una información al respecto nos la facilita el coronel Gaspar de Paterno en su proyecto o nuevo plan de tropas publicado en 1785. El ejército estaría compuesto en la clase de oficiales, afirma el coronel Paterno, de pocos primogénitos, de muchos segundones de casas de primer orden, de infinitos de las demás noblezas, de hijos de los mismos militares y de hombres de fortuna. Ante esta diversidad de orígenes, para encontrar una presencia nutrida de nobleza titulada hay que atender al grupo de los oficiales generales, que como capitanes generales y gobernadores e incluso como virreyes en las Indias ejercieron funciones tanto políticas y jurisdiccionales como militares, de tal forma que en esta cúspide del escalafón la nobleza titulada alcanzará una media del 30%, excepción hecha del periodo del reinado de Carlos IV, en el que se produjo una gran inflación de oficiales generales al pasar de 216 en 1789 a 538 en 1799. Entrando en mayor detalle, el 92,6% de los capitanes generales perteneció a la nobleza titulada, al igual que el 50,3% de los tenientes generales, el 31,3% de los mariscales de campo y el 18,3% de los brigadieres. Debe destacarse que algunos de estos títulos nobiliarios se obtuvieron precisamente por méritos adquiridos en el ejercicio de las respectivas carreras militares, tanto en el campo de batalla como en actividades de gobierno. En realidad no fueron demasiados, pues de los 800 títulos nobiliarios aproximadamente creados entre 1701 y 1808, solo algo más de medio centenar se otorgaron por méritos adquiridos en la milicia. Conclusiones. Primera, la caballería, el arma de la nobleza, pese a ser claramente desplazada por la infantería como fuerza nuclear de los ejércitos europeos durante los siglos XVI y XVII, nunca dejó de tener un papel complementario, pero relevante en este periodo. Posteriormente, a lo largo del XVIII, su utilidad aumentó al hacerse las formaciones de infantería mucho más vulnerables a las cargas de la caballería. Segunda, la aparición de la figura del cadete proyectó una mayor presencia de nobles en la oficialidad de los ejércitos del siglo XVIII. Sin embargo, aquel conjunto de cadetes no puede considerarse, a mi juicio,
de facto en un cuerpo nobiliario debido a la numerosa presencia entre ellos de hijos de oficiales y cierta flexibilidad en la interpretación de las múltiples categorías nobiliarias que figuran en sus hojas de servicio. En cualquier caso, la exigencia de nobleza para el ingreso como cadete permaneció en nuestros ejércitos hasta bien entrado el siglo XIX, a pesar de las prohibiciones transitorias establecidas por las Cortes de Cádiz. Tercera, a lo largo de todo el siglo XVIII se prefirió que los mandos superiores de los ejércitos pertenecieran a la alta nobleza, lo que se consiguió en la práctica totalidad de los casos. Cuarta, en las fuerzas de caballería se percibe una mayor presencia nobiliaria que en las de infantería, aunque, como es lógico, dicha presencia siempre fue superior en las guardias de corps y en las tropas de Casa Real. Y la última conclusión, sería la quinta, no será mía, sino de uno de los tratadistas militares más conocidos del siglo XIX, el mariscal de campo del arma de ingenieros, José Almirante, quien a lo largo de su obra Diccionario Militar distribuye algunos comentarios nada ajenos a su singular sentido del humor. Así, en la voz caballería del referido diccionario, afirmará: la caballería, buena o mala, cuanta más, mejor. Sin embargo, no quiero terminar esta intervención sin leerles otra cosa, aun a riesgo de ser pesado, incluso de retrasar la intervención de quienes me tienen que suceder en esta tribuna. La verdad es que se me ocurrió ayer. Y tampoco me quiero emocionar mucho, pero se la dedico a mis compañeros de la 40ª promoción de la Academia General Militar, con los que volví a jurar bandera hace 15 días. Es un texto de José Cadalso dedicado a los cadetes, y quiero que conecten este texto de Cadalso, que murió al mes de ascender a coronel, un hombre de una vida azarosa, interesantísima, aventurero, que fue cadete. Quiero que lo conecten con eso que les decía antes. Leo fuentes para la elaboración de este artículo, de este texto, que les he intentado leer, y no veo más que intereses y más intereses, y nunca ideales. Pues un hombre como Cadalso, en sus cartas marruecas, en la carta número 44, en ese estilo de diálogo entre distintas personas en las que interviene un cadete, leyó esto. No sé qué grado es ese de cadete, dije yo. Esto se reduce, dijo otro oficial, a que un joven de buena familia sienta plaza. Sirve 12 o 14 años, haciendo siempre el servicio de soldado raso. Y después de haberse portado como es regular, se argulla de su nacimiento, es promovido al honor de llevar una bandera con las armas del rey y divisas del regimiento. En todo este tiempo suelen consumir sus patrimonios por la indispensable decencia con que se tratan y por las ocasiones de gastar que se les presentan, siendo su residencia en esta ciudad, que es lucida y deliciosa, y en la corte, que es costosa. Buena soldada gozarán, dije yo, para estar tanto tiempo sin el carácter de oficial y con gastos como si lo fuera. El pres del soldado raso y nada más, dijo el primero. En nada se distinguen, sino en que no toman ni aun eso, pues lo dejan con alguna gratificación más al soldado que cuida de sus armas y fornitura. Poco habrá, insté yo, que sacrifiquen, poco sabrá, insté yo, que sacrifiquen de ese modo su juventud y patrimonio. ¿Cómo pocos?, saltó el muchacho. Somos cerca de 200. Y si se admiten todos los que pretenden ser admitidos, llegaremos a 2000. Lo mejor es que nos estorbamos mutuamente para el ascenso, por el corto número de vacantes y grande de cadetes. Pero más queremos estar montando centinelas con esta casaca que dejarla. Gracioso cuerpo, exclamé yo, en que 200 nobles ocupan el hueco de otros tantos plebeyos, sin más paga que el honor de la nación. Gloriosa nación que produce nobles
tan amantes de su ley. Poderoso rey que manda una nación cuyos nobles individuos no anhelan más que servirle sin reparar en qué clase o con qué premio. Gracias. Bien, muchas gracias, querido amigo, por esta magnífica conferencia tan bien trabajada y por este final tan emotivo, en donde al catedrático le ha salido el teniente coronel. Bueno, estamos mal de tiempo, pero si hay alguna pregunta, pues es el momento de plantearle. Si no, pues pasamos a la siguiente conferencia. ¿Alguna cuestión? No obstante, luego supongo que habrá también algún tiempo, cuando terminemos el congreso, de desarrollar alguna pequeña tertulia ahí en el pasillo. Pero bueno, en todo caso, si alguien quiere preguntar alguna cosa. Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente.